La independencia nacional y Chiapas. Hace 193 años, Chiapas se integró como estado de la República Federal Mexicana. A finales de la época colonial, Chiapas entró en una crisis política y económica, provocada por el cambio en la administración de las provincias. El sistema de alcaldías mayores fue sustituida por el de intendencias y generó inconformidad entre las élites gobernantes de aquel tiempo, pues el control que ejercían sobre la fuerza de trabajo de los indios disminuyó. Asimismo, comenzó a expresarse una inconformidad contra las autoridades de la Capitanía General de Guatemala por el abandono en que mantenía Chiapas. Chiapas padeció como consecuencia de la nueva implantación del sistema colonial un doble aislamiento, el de la capital de la Nueva España y de Guatemala, y el interno motivado por las pocas comunicaciones entre aldeas, un tanto provocado por la situación geográfica, pero también por lo poco atractiva que resultaba la economía chiapaneca para los españoles. Por lo anterior, nació la idea de independizar a la provincia, tanto de Guatemala como de España. Fueron los frailes Ignacio Bornoya y Matías de Córdoba quienes promovieron el Plan de Chiapas Libre, en el que ratificaban las tres garantías del Plan de Iguala y declaraba libre e independiente a esa región para decidir lo que le conviniera. El 28 de agosto de 1821, Chiapas se declaró su independencia del Imperio Español. Sin embargo, después de la caída y disolución del imperio de Agustín de Iturbide, esa región volvió a estar en la disyuntiva en torno a la decisión de incorporarse a México o bien de Guatemala, ya que se sometían graves abusos contra la población y el abandono continuaba, por lo que para los chiapanecos existía la expresa convicción de pertenecer a una nación dentro de la cual Chiapas tuviera mejores oportunidades de vida. El 23 de enero de 1824, el Ayuntamiento de Ciudad Real solicitó su unión a México, en tanto que el Ayuntamiento de Tuxtla sostenía que era mejor unirse a Guatemala. Por esta indefinición, el acta constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824 no menciona a Chiapas como integrante de la naciente Federación Mexicana. El conflicto se resolvió pacífica y democráticamente por medio de un inusitado ejército de democracia directa, en el que los chiapanecos, mediante plebiscito realizado el 12 de septiembre de ese mismo año, se manifestaron a favor de su incorporación a México, por lo que el 14 de septiembre de 1824, los habitantes de Chiapas formaron ante el Congreso mexicano su voluntad de ser uno más de los estados de la Federación Mexicana, el cual aprobó dicha incorporación el 2 de octubre de 1824. La política agraria en la Revolución. La reforma agraria mexicana ha sido un proceso complejo y prolongado. La reforma tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló durante una guerra civil. El Plan de Ayala, propuesto por Emiliano Zapata y adoptado en 1911, exigía la devolución a los pueblos de las tierras que habían sido concentradas en las haciendas. En 1912, los jefes militares revolucionarios hicieron los primeros repartos de tierra. En 1915, las tres fuerzas revolucionarias más importantes, el constitucionalismo, el villismo y el zapatismo, promulgaron las leyes agrarias.
La atención al pedido generalizado de tierras se convirtió en una condición de la pacificación y del restablecimiento de un gobierno nacional hegemónico. La Constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en su artículo 27. Desde entonces, y con sucesivas adecuaciones hasta 1992, el reparto de tierras fue mandato constitucional y política del Estado mexicano. Dicho reparto sigue como prerrogativa del Estado si se concibe la reforma agraria como un concepto más amplio de la mera distribución de la propiedad. Durante el largo periodo que se extiende de 1911 a 1992, se entregaron a los campesinos algo más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio mexicano y a cerca de las 2/3 partes de la propiedad rústica total del país. Según las resoluciones presidenciales de dotación de tierra, se establecieron unos 30,000 ejidos y comunidades que incluyeron 3,1 millones de jefes de familia. Aunque según el último censo agropecuario de 1991, se consideraron como ejidatarios y comuneros 3,5 millones de los individuos encuestados. A fines del siglo XX, la propiedad social comprendía el 70% de los casi 5 millones de propietarios rústicos y la mayoría de los productores agropecuarios de México. Las cifras agregadas reflejan la amplitud del prolongado reparto institucional de las tierras, pero no hacen justicia al complejo papel de la reforma agraria a nivel de toda la nación. La estabilidad, gobernabilidad y desarrollo de México en el siglo XX se sustentaron en dicha reforma y permitieron la construcción de un país predominantemente urbano, industrial y dotado de un importante sector de servicios. Pero la reforma agraria no logró el bienestar sostenido de la población y los individuos a los que llegó, que hoy en día viven en una pobreza extrema. El desarrollo rural y agropecuario fue incapaz de responder eficaz y equitativamente a la transformación demográfica y estructural del país. La política agraria en el neoliberalismo. Un asunto que influye con la forma de aprovechar los recursos agropecuarios son sin duda las políticas agrarias que el Estado mexicano ha instrumentado desde el reparto agrario y que se relacionan con las transformaciones y características actuales de la agricultura. A principios de los 80 se transforma el orden agrícola mundial que había prevalecido desde la posguerra. La agricultura dejó de ser la base material de la industria. También la agroindustria transnacional ingresó en una profunda crisis, trayendo consigo que los productores enfrentaran el declive de los precios, alzas de costos y caída de la demanda, debilitando la capacidad productiva de la agricultura. En cuanto a México, la estrategia de crecimiento basada en la sustitución de importaciones, la cual se mantuvo con algunos matices desde 1940 hasta 1982, cambia con la apertura comercial del acceso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y se consolida en 1993 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Las tendencias neoliberales de las políticas gubernamentales actuales están insertas dentro de los lineamientos de los cambios al artículo 27 y la firma del Tratado de Libre Comercio. Lo que se busca es transformar el campo mexicano para poder alcanzar una producción más eficiente que permita competir en el mercado internacional. Con estas políticas neoliberales, ahora el precio interno de los productos agropecuarios
fluctúa de acuerdo a precios internacionales, poniendo a competir a los productores nacionales en condiciones de total desventaja en un mercado imperfecto. La más importante medida ha sido la apertura implícita del mercado de tierras ejidales y comunales, después de las reformas al artículo 27. El gobierno desea que los productores más eficientes, sin el apoyo de subsidios, se adecúen a las ventajas comparativas de México. Pueblos originarios de Chiapas. El nombre de Chiapas proviene de la palabra Chiapán o Tepechiapan, forma en que se designaba la antigua población indígena de los chiapanecas, y cuyo significado es Cerro de la Chía o agua debajo del cerro. Alrededor del año 10.000 a.C. se asentaron los primeros pobladores de los que se tiene registro en el estado. Estos se ubicaron en la selva del Ocote, donde sobreviven sitios arqueológicos como son la Cueva de los Glifos, la Cueva de Santa Marta, la Cima de las Cotorras y la Cueva del Lazo. De igual forma en el Valle de Teopisca y Ahuacatenango. Durante el periodo preclásico, entre los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo, se desarrolló en el Soconusco la cultura izapana. Fueron los primeros humanos de la religión en formar la agricultura y cultivar la milpa, un tipo de sistema poliproductivo de alimentos de origen mesoamericano, lo que permitió la vida sedentaria y la creación de los primeros poblados. En la parte baja del río Usumacinta se asentó la cultura maya, en lugares estratégicos para el comercio como las montañas de Oriente, Yaxchilán, Bonampak, Chincultic, Tenampuente, Toniná y Palenque. Esta cultura alcanzó su mayor florecimiento en los años 600 a 900 después de Cristo y 900 a 1200 después de Cristo. En el periodo posclásico surgen centros poblacionales como Tenampuente, Lagartero, Moxbiquil y Chincultic, tras el declive de las grandes ciudades mayas en Chiapas. Los sobrevivientes formaron los pueblos originarios de Chiapas de herencia mayense, entre los que destacan los pueblos celtales, tzotziles, choles, lacandones, chujes, cabiles, mames, cochojes y cachiqueles. Los cachiqueles están ubicados en Amatenango de la frontera Chiapas. Los mames están ubicados en Amatenango de la frontera Chiapas. Los tojolabales se ubican en Las Margaritas, Chiapas. Los mochos en Motocintla, Chiapas, y los celtales en Ocosingo, Chiapas.